Me llamo Julián Arce, y durante muchos años creí que la paciencia era una virtud que siempre se veía recompensada. Nací en una familia común, sin herencias ni atajos, donde todo se ganaba con constancia. Desde joven entendí que observar en silencio a veces enseña más que hablar, y esa costumbre de escuchar, de leer entre líneas, fue la que marcó cada decisión importante de mi vida, incluso aquella que cambiaría el rumbo de todo cuando él celebraba sus 240 millones, sin imaginar lo que yo ya había leído. Lo conocí cuando ninguno de los dos tenía nada que perder. Se llamaba Esteban, y tenía esa energía que llena una habitación apenas entra, una mezcla peligrosa de carisma y ambición. Yo trabajaba revisando contratos para pequeñas empresas, horas interminables por un sueldo modesto, mientras él iba de reunión en reunión vendiendo ideas que todavía no existían. Me pidió ayuda una tarde. Algo simple, según él, solo revisar unos papeles. Acepté sin saber que ese gesto me convertiría en testigo silencioso de su ascenso. Y más tarde, en el único que realmente entendía cómo estaba construido. Al principio, todo fue entusiasmo. Crecíamos juntos, aprendíamos juntos, y aunque él era la cara visible, yo era quien se aseguraba de que cada promesa quedara escrita, cada condición protegida, cada firma colocada donde debía. No lo hacía por desconfianza, sino porque así me habían enseñado. La memoria falla, el papel no. Esteban se reía de mi obsesión por los detalles, me llamaba exagerado, pero firmaba. Siempre firmaba. Y yo guardaba copias de todo, no por sospecha, sino por costumbre profesional. Cuando el negocio empezó a despegar, la gente cambió alrededor de él. Nuevos trajes, nuevos amigos, nuevos discursos. Yo seguía siendo el mismo, sentado en la misma mesa, leyendo cada línea antes de aprobarla. Fue entonces cuando noté el primer cambio real. Ya no me preguntaba qué pensaba, solo me pedía que revisara rápido. La prisa se volvió constante, como si el tiempo fuera ahora un enemigo. Y aún así, seguí leyendo, porque esa era mi función, y porque algo dentro de mí empezó a sentirse inquieto. El día que llegó la oferta millonaria, fue un espectáculo. Botellas, risas, abrazos, promesas de lealtad eterna dichas con copas en alto. 240 millones, la cifra se repetía como un mantra, como si al decirla suficientes veces, se volviera parte de la piel. Esteban celebraba como si ya hubiera ganado la vida entera y quizá en ese momento lo creía. Yo también sonreía, pero por dentro estaba en otro lugar, recordando un documento específico, un acuerdo firmado años atrás, cuando nadie imaginaba cifras con tantos ceros. Mientras todos brindaban, yo pedí retirarme temprano. Nadie lo notó. Volví a mi apartamento y abrí el archivo que llevaba mi nombre en la portada, uno que casi nadie sabía que existía. Ahí estaba el acuerdo, lo había redactado yo mismo, con lenguaje claro, sin trampas, sin malicia. Un pacto de reconocimiento, de participación, de derechos diferidos en caso de venta. Esteban lo había firmado una tarde cualquiera, distraído, confiado, pensando que nunca sería necesario. Lo leí despacio, palabra por palabra como si fuera la primera vez, aunque lo conocía de memoria. No sentí euforia, sentí calma. Una calma profunda, casi extraña. No quería arruinar su celebración, no quería confrontarlo esa noche, sabía que el momento llegaría solo. Durante semanas lo vi disfrutar entrevistas, aplausos, titulares. Yo seguía yendo a la oficina, cumpliendo mi rol, escuchando cómo hablaba de su éxito en primera persona, como si el pasado hubiera sido borrado. Cada vez que lo hacía, yo recordaba una cláusula más, una frase precisa que no admitía interpretaciones. El día que decidí hablar fue sencillo. Entré a su oficina con una copia del acuerdo en la mano. No levanté la voz, no hice acusaciones. Solo dejé el documento sobre la mesa y esperé. Vi su expresión cambiar mientras leía. Primero confusión, luego incredulidad, después miedo. Intentó reír. Dijo que eso era viejo, irrelevante, simbólico. Yo no discutí. Le señalé la fecha, las firmas, los testigos. Todo estaba en orden. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En ese instante entendí algo fundamental. El verdadero poder no siempre está en quien celebra más fuerte, sino en quien recuerda mejor.
Esteban había ganado dinero, prestigio, influencia. Yo había ganado tiempo y atención. Mientras él corría hacia adelante sin mirar atrás, yo había protegido el camino. Y ahora, frente a mí, el hombre que brindaba por su fortuna comprendía que su victoria no estaba completa. No busqué venganza, no quería destruirlo, solo recordarle que el éxito no anula los compromisos. Esa noche me fui sin decir mucho más. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría, que vendrían llamadas, abogados, intentos de negociación, pero también sabía que ya no estaba en desventaja. Había leído el acuerdo cuando él solo celebraba el resultado, y esa diferencia lo cambiaría todo en los días que estaban por venir. Las llamadas comenzaron al amanecer del día siguiente, como si la noche no hubiera existido para él. Primero fue su asistente, con un tono amable que pretendía normalidad, luego uno de sus abogados, midiendo cada palabra como si el aire pudiera volverse peligroso. Yo escuchaba, respondía lo justo sin urgencia. Había esperado años sin saberlo, podía esperar unos días más. Mientras tanto, observaba cómo el edificio que Esteban había levantado con tanta seguridad empezaba a mostrar grietas invisibles para cualquiera que no conociera los cimientos. Me reuní con mis propios asesores en silencio, sin dramatismos. No necesitaba que me inflaran el ego ni que me prometieran batallas épicas. Solo quería claridad. Cada experto confirmaba lo mismo. El acuerdo era sólido, legítimo y, sobre todo, oportuno. No dependía de interpretaciones modernas ni de vacíos legales recientes. Había sido firmado cuando todo era pequeño, cuando nadie imaginaba finales millonarios, y esa era su fuerza. Las promesas hechas en la escasez suelen ser las más sinceras, y también las más olvidadas. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente, ya no era el hombre que celebraba con copas en alto. Sus hombros estaban tensos, su voz calculada. Me habló de amistad, de historia compartida, de malentendidos. Yo lo dejé hablar. Aprendí hace tiempo que cuando alguien teme perder, revela más de lo que cree. En cada frase intentaba reducir mi papel, convertirlo en algo secundario, administrativo, casi accidental. Yo escuchaba con atención, no para convencerme, sino para entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Cuando terminé de escucharlo, le hablé de memoria. No de cifras ni de porcentajes, sino de momentos. De la tarde en que firmó sin leer, de la broma que hizo sobre mi obsesión por los detalles, de la confianza que decía tener en mí. Le recordé que el acuerdo no nació de la desconfianza, sino del respeto mutuo. Vi cómo bajaba la mirada por primera vez. No dijo nada durante unos segundos, y en ese silencio entendí que estaba reviviendo el pasado que había decidido ignorar. Intentó negociar desde una posición que ya no tenía. Ofertas rápidas, pagos únicos, cláusulas de confidencialidad. Todo envuelto en un discurso de urgencia, como si el tiempo ahora jugara en su contra. Yo no me apresuré, le dije que lo pensaría, que revisaría todo con calma. No era una estrategia calculada. Era una necesidad personal. Durante años me había adaptado a su ritmo, a su prisa. Esta vez, el tiempo me pertenecía. Esos días fueron extraños. Caminaba por la ciudad sintiendo que todo seguía igual, y al mismo tiempo que algo profundo se estaba reordenando. Pensaba en cómo el éxito puede distorsionar la percepción de la realidad. Esteban no era un villano de caricatura. Era un hombre que se había convencido de su propia narrativa, donde él era el protagonista absoluto y los demás, solo personajes secundarios que aparecían cuando eran útiles. Yo mismo había aceptado ese papel durante mucho tiempo, creyendo que la cercanía al proyecto justificaba el silencio. Volvimos a reunirnos, esta vez con más gente alrededor. Mesas largas, documentos impresos, palabras técnicas flotando en el ambiente. Yo hablaba poco, pero cuando lo hacía era preciso. No necesitaba elevar la voz ni mostrar enojo. La seguridad que da la verdad bien documentada es silenciosa, casi incómoda para quien no la tiene. Esteban me observaba como si me viera por primera vez, como si recién entonces entendiera que yo no era solo el hombre que leía contratos, sino alguien que había estado atento desde el inicio. Hubo un momento específico que no olvidaré. Uno de sus abogados sugirió que el acuerdo podía interpretarse como simbólico, una formalidad sin consecuencias reales. Yo saqué una copia con anotaciones, fechas y referencias cruzadas. No discutí la interpretación. Mostré la intención original, respaldada por correos, por decisiones tomadas en base a ese documento. La sala quedó en silencio.
No por respeto, sino por resignación. Ahí comprendieron que no estaban frente a un error, sino frente a una previsión que había sobrevivido al tiempo. Las negociaciones se alargaron semanas. Afuera, el mundo seguía celebrando a Esteban. Adentro cada día era una batalla de paciencia. Yo no buscaba humillarlo ni exponerlo públicamente. Sabía que hacerlo solo alimentaría un conflicto innecesario. Mi objetivo era cerrar un ciclo de forma justa, sin convertirlo en espectáculo. A veces me preguntaban por qué no exigía más, por qué no aprovechaba la ventaja total. La respuesta era simple: no quería parecerme a alguien que solo entiende el poder cuando lo tiene. En medio de todo eso, empecé a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. Durante años creí que estaba ligado a reconocimiento externo, a ser parte de algo grande, visible. Pero en ese proceso descubrí otra forma de éxito, más silenciosa, más íntima. La capacidad de sostener tu versión de la historia sin gritarla, de defender tu lugar sin pisar a otros. Esteban había celebrado sus millones como una victoria final. Yo estaba aprendiendo que algunas victorias se construyen despacio y se disfrutan en silencio. Cuando finalmente llegamos a un principio de acuerdo, no hubo celebración. Solo cansancio y alivio. Las cifras se ajustaron. Los términos se definieron. Las responsabilidades quedaron claras. Esteban firmó con una seriedad que nunca le había visto antes. No me miró a los ojos al hacerlo, pero tampoco intentó ocultarlo. En ese gesto entendí que, aunque no lo admitiría en voz alta, había aprendido una lección que el dinero no enseña. Salí de esa última reunión caminando despacio, como si no quisiera llegar a ningún lugar en particular. Sentía el peso de los años soltarse poco a poco. No era felicidad eufórica, era algo más estable, más real. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, decisiones por tomar, una vida que redefinir. Pero también sabía que ya no estaba esperando nada de nadie. Había leído el acuerdo cuando él celebraba, y ahora ambos entendíamos que algunas palabras escritas en silencio pueden resonar más fuerte que cualquier brindis. Cuando todo quedó firmado y sellado, pensé que sentiría una especie de cierre inmediato, como si una puerta se cerrara con un sonido claro y definitivo. Pero la realidad fue distinta. El cierre no llegó de golpe, llegó en capas. Lentamente, como el polvo que se asienta después de que pasa una tormenta. Durante los primeros días me descubrí despertando temprano sin motivo, con la mente todavía alerta, como si en cualquier momento alguien fuera a llamarme para decirme que algo había salido mal. La costumbre de la tensión tarda en desaparecer, incluso cuando ya no tiene razón de ser. Esteban cumplió con lo acordado. El dinero llegó en los plazos establecidos, sin retrasos ni excusas. Fue correcto hasta el final, quizá porque entendió que era la única forma de recuperar algo de sí mismo. No volvimos a hablar. No hubo despedidas ni promesas de mantener el contacto. Y, curiosamente, esa ausencia de palabras fue el gesto más honesto que compartimos en mucho tiempo. Algunas relaciones no se rompen con gritos, se disuelven en silencio cuando ya no tienen verdad que sostenerlas. Con el tiempo, empecé a notar cambios pequeños pero profundos en mi forma de vivir. Dejé de revisar el correo con ansiedad, dejé de medir mis días en función de conflictos pendientes, empecé a disfrutar cosas que antes pasaban desapercibidas. El café de la mañana sin prisa, una conversación sin doble intención. El simple hecho de no deber explicaciones. Me di cuenta de que durante años había vivido en modo de vigilancia constante, cuidando algo que no me pertenecía del todo. Ahora, por primera vez, estaba cuidándome a mí, no por huir del pasado, sino por marcar un límite físico con esa etapa. Cambiar de casa fue como cambiar de piel. Cada caja que cerraba llevaba recuerdos, algunos buenos, otros pesados, pero todos necesarios para entender quién había sido. Al instalarme en el nuevo lugar sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque la estabilidad anterior, aunque injusta, era conocida. Alivio porque lo desconocido ahora me pertenecía por completo. Comencé a dar charlas pequeñas, casi informales, a jóvenes emprendedores y profesionales. No hablaba de cifras millonarias ni de caídas espectaculares. Hablaba de atención, de memoria, de responsabilidad. Les decía que no todo error se paga con dinero.
pero toda negligencia se paga con tiempo, y el tiempo es lo único que no se recupera. Algunos me escuchaban con interés genuino, otros con esa sonrisa incrédula de quien cree que las advertencias son solo historias ajenas. Yo no insistía. Sabía que cada uno aprende cuando le toca. A veces, en noches tranquilas, pensaba en Esteban. No con rabia, sino con una curiosidad serena. Me preguntaba si habría aprendido algo más allá del golpe económico, si alguna vez volvería a confiar sin sentirse amenazado por el pasado. Entendí que esas respuestas ya no eran asunto mío. Parte de crecer es aceptar que no todas las historias necesitan un epílogo compartido. Hubo un momento, meses después, en el que comprendí que la verdadera transformación no había sido legal ni financiera, sino interna. Antes, yo necesitaba ser reconocido para sentirme válido. Ahora, el reconocimiento había perdido peso. Sabía lo que había hecho, lo que había protegido, lo que había defendido. Y eso era suficiente. La justicia no me había convertido en alguien más duro como temía, sino en alguien más claro. Un día encontré, casi por casualidad, una de las primeras copias del acuerdo amarillenta por el tiempo. La leí una última vez y luego la guardé en una carpeta que no volví a abrir. No porque ya no importara, sino porque había cumplido su función. Me recordó que la previsión no es desconfianza, que el cuidado del futuro es una forma silenciosa de respeto propio. Si algo aprendí de todo esto, es que no todos los triunfos hacen ruido. Algunos ocurren cuando nadie mira, cuando uno decide no ceder, no gritar, no desaparecer. Esteban celebró sus 240 millones creyendo que la historia había terminado. Yo leí el acuerdo y entendí que apenas comenzaba otra, una en la que ya no era un personaje secundario. Hoy vivo con menos prisa y más intención, no persigo cifras ni aplausos. Persigo coherencia, y cuando alguien me pregunta si volvería a hacer algo distinto, respondo con honestidad que no, porque incluso el silencio que guardé, incluso la paciencia que parecía pasividad, me condujeron exactamente al lugar donde tenía que estar. No para ganar más que otros, sino para no perderme a mí mismo,